voy a presentarla otra vez. Se llama Ana Hernández y es la representante de la Asociación de Gitanas Feministas por la Diversidad. Va a proyectar un vídeo sobre su asociación. Bueno, en primer lugar deciros que yo no soy la experta en educación, que la experta en educación es mi compañera Carmen. Ella es nacida y criada en Cartagena, en el barrio de las 600, y la lucha en el barrio siempre ha ido con ella. Es feminista, gitana y activista. Ella es maestra en educación primaria y vicepresidenta de Gitanas Feministas por la Diversidad, tanto a nivel estatal, es la vicepresidenta, y a nivel aquí en Murcia es la presidenta, tanto en Murcia como en Cartagena, porque en Cartagena hemos abierto sede hace 2 meses o 3. Ella es maestra en educación, es formadora y experta en diáspora gitana y feminismo romaní. También es profesora del máster de desigualdades y compensación educativa, y hoy no ha podido venir porque está un poco malita, pero sí os traigo su discurso. Y antes de poner el vídeo, quiero deciros, lo voy a tener muy en cuenta esto porque como hay tanta gente, quiero que quede claro que nosotros somos conscientes de que aquí hay profesores y profesoras que están implicados y motivados. Y a estos profesionales son los que hay que dotar de los recursos necesarios. Pero hay otros profesores y profesoras con los que nos encontramos diariamente que no lo están. Entonces vamos a apagar la luz, porfa. Soy mujer y soy gitana. Lo que me diferencia entre ellas es que ellas no llevaban una mochila, sino que llevaban un saco de piedras. Si Gitanas Feministas por la Diversidad estamos en la lucha, si los gitanos seguimos resistiendo, es gracias a esas mujeres que han aguantado, que han sufrido, que han resistido, que han sobrevivido y han procurado que sus hijas, sus descendientes, sus nietas tuvieran oportunidades que ellas nunca han tenido. El reconocimiento a nuestra herencia. El reconocimiento a nuestra herencia pasa por el reconocimiento a nuestra memoria histórica. El reconocimiento a nuestra memoria histórica. Los gitanos salieron de la India, mis antepasados provienen del noroeste de la India. Los gitanos cuando salieron de su país de origen, como ha salido el pueblo sirio, como salió el pueblo griego, como salió el pueblo africano, como han salido muchos pueblos, salieron en busca de una vida mejor y salieron con su cultura, con su tradición, con su lengua, con sus vestimentas, con su música, con sus cantos, salieron con sus pertenencias materiales y espirituales, y salieron y pasaron por muchísimos países: Turquía, Afganistán, Irán, Irak, Serbia, Albania, Rumanía, Hungría, Italia, España. Los gitanos, el pueblo gitano, forma parte de la historia del mundo entero y no aparecemos en ningún libro de texto. Eso se llama negación a nuestra historia. El pueblo español es el resultado de un proceso histórico, de una lucha, es el resultado. Pero esa lucha y ese proceso histórico, esos sucesos en los procesos históricos son reconocidos, son visibles, son analizados, son estudiados. Pero el pueblo gitano no tiene historia, se la ha negado. Es importante conocer la historia para entender el presente y mejorar el futuro. Y es importante, sobre todo, para dejar de culpar, porque estas piedras llevan aquí una palabra que es culpable. 1499 se ordena la expulsión de todos los gitanos del reino. Se les prohíbe hablar su lengua. Se les prohíbe sus vestimentas. Se les prohíbe sus profesiones. Se les prohíbe vivir en determinadas regiones. Se les prohíbe ser gitanos. Era lo que siempre se ha perseguido. Se les prohíbe ser gitanos. 1749, la gran redada. Se apresa a todos los gitanos del reino y se separa a hombres y a mujeres. Se les manda a cárceles, a
galeras y a fábricas. El objetivo, que no nacieran más niños gitanos. Ese era el objetivo. 1817, durante 100 años se han esterilizado, durante 100 años, esterilizaciones forzosas a las mujeres gitanas en los países del Este, en Suecia, durante 100 años. El objetivo, que no nacieran más niños gitanos. Holocausto nazi, Sardanapale, 1938. Conocemos el holocausto nazi, ¿verdad? Conocemos el holocausto nazi. Pero no conocemos que más de medio millón de gitanos murieron. 1944. En una sola noche asesinaron a más de 3.000 personas gitanas. Experimentaron con más de 2.500 niños. Ni siquiera eso. Alemania pidió perdón. Alemania pidió perdón al pueblo judío. El pueblo gitano se le ha machacado de todas las formas posibles y existentes. Y ni siquiera salimos en los libros de texto. Ni siquiera se nos reconoce como pueblo. 1933. Ley de vagos y maleantes. Se vigilará escrupulosamente a todos los gitanos, sus desplazamientos y sus pertenencias, sus formas de vida. Se vigilará. Esto es un pequeño ejemplo, porque hay 1.500 leyes antigitanas. No somos objetos, sino somos sujetos. Somos sujetos. Yo quiero tener los mismos derechos, las mismas libertades y sobre todo las mismas oportunidades que tienes tú como mujer, pero siendo mujer gitana. No quiero renunciar a mi identidad. No quiero renunciar a mi identidad. No quiero ser padre. No quiero ser padre. No quiero que me enseñen a ser padre. No, lo que quiero es gozar de los mismos privilegios y derechos que tiene el resto de la sociedad. Y cuando cada uno de nosotros coge esa corresponsabilidad, entonces esta mochila desaparecerá. Y entonces yo, como tú, estaré en igualdad de condiciones. Cuando esto desaparezca, ¿cómo puede desaparecer esto? Eso solo lo podemos destruir si el resto de la sociedad asume su responsabilidad. Si dejan de culparnos, no más políticas ni más medidas para los gitanos y los gitanos. No somos objetos, somos sujetos. Respeten nuestra identidad. Y no podemos transformar hasta que no haya una red de apoyo que realmente esta lucha, la lucha de las mujeres gitanas, sea también una lucha tuya. Y tuya, y tuya. Como ciudadano no permitas actitudes racistas. Ni te las permitas a ti misma, ni las permitas a tu alrededor. Como feminista no se puede ser feminista si no hay un discurso antirracista. Es imposible. Así que no más instrumentalización de la causa gitana, no más coacción de la causa gitana, no más manipulación de la causa gitana. Si se quiere una sociedad más justa, más democrática y más productiva, debe de haber una equidad y debe de haber una justicia social. Y eso solo se va a conseguir cuando nos traten de igual a igual, pero en igualdad de condiciones. Existe todo un sistema educativo, todo un sistema estructural, todo un sistema con responsabilidades que no son solamente las familias gitanas. Así que debería de haber una evaluación de esas políticas educativas, si están impactando, si no están impactando. Debería de haber una evaluación del profesorado, debería haber una evaluación de los recursos, debería de existir un diagnóstico, una evaluación y medidas nuevas con una perspectiva racial, con una perspectiva feminista, con una perspectiva decolonial. Esas medidas son las que faltan en educación y realmente esas medidas, una vez que se incluyan, no solo van a afectar al pueblo gitano, sino que afectará a la sociedad mayoritaria. Un claustro de profesores representa también, los maestros son también los referentes de los alumnos, los maestros son los guías, los maestros son los formadores, los maestros tienen
que tener una serie de recursos, de formación y de habilidades que actualmente ni se tienen, ni tampoco se crean aquellas medidas para que esa formación sea la adecuada y la correcta. Se quejan mucho de la motivación de la familia, pero ¿qué motivación existe por parte del profesorado? Se quejan mucho del bajo nivel educativo que existe en el barrio o de la cultura que existe en el barrio, que eso es lo que de alguna manera condiciona el colegio, y se pone todo el acento ahí, pero no se pone el acento en el profesorado, en las políticas educativas, si la educación es gratuita, porque hay una diferencia tan clara en aquellos niños que traen su material, que tienen los libros, y en aquellos niños que no tienen ni material ni tienen libros. Es decir, las políticas educativas que afectan a gitanos tienen que abrir el horizonte y poner el acento en las estructuras en las que el pueblo gitano nos encontramos, porque cargando todos los tintes en la familia no vamos a conseguir absolutamente nada. El aula realmente es un reflejo de nuestra sociedad. En un aula pues te puedes encontrar diferentes niveles, diferentes culturas, incluso a veces diferentes idiomas, ¿no? Si un aula es tan diversa en todos los aspectos, ¿por qué el claustro de profesores no lo es? Si los profesores tienen que ser los primeros referentes para los niños, ¿cómo puede ser un claustro de profesores de todas mujeres blancas o hombres payos? Si el aula si los alumnos no se identifican con los profesores, no se identifican con el colegio, no hay una motivación, no hay absolutamente nada. Incluir la historia del pueblo gitano, incluir referentes, incluir equipos interculturales, formar al profesorado en diversidad, en nuevas estrategias, en nuevos recursos. Las políticas educativas tienen que tener en cuenta a la población gitana desde una perspectiva decolonial, feminista y sobre todo dándonos el valor que nos merecemos como pueblo, con el reconocimiento de nuestra historia, con la dignidad de pertenecer a un pueblo que lleva 600 años en España y está en los mismos, tiene que tener los mismos derechos, los mismos privilegios que el resto de ciudadanos. Pero los obstáculos y los ritmos que yo voy a tener que realizar y el proceso que yo voy a tener que realizar no va a tener nada que ver pues con una persona que no sea racializada, con una persona que sea paya o que sea blanca, porque no carga con una mochila, no carga con la mochila que yo cargo, que es una mochila cargada de prejuicios, cargada de estereotipos, es una mochila cargada de unas consecuencias históricas que me atraviesan como persona, como mujer y como gitana, y hasta que eso no se pueda entender, difundir, expandir, que no te puedes poner en la situación del otro desde tus privilegios. Una pequeña anécdota de ese vídeo es que casi cuando tira la mochila casi aplasta los pies a Conchita, la que estaba en servicios sociales. Parece que lo has hecho adrede, no me haces. Yo tengo que estudiar y como profesores, profesoras en el ámbito que estamos, para que me deis un poco de apoyo. Entonces ella, todo lo que digan, lo va a recoger y luego me lo pasa. Si tenéis alguna pregunta o algo que queráis matizar, o si nos queréis decir cualquier cosa, estamos en el correo de Gitanas Feministas por la Diversidad, @gmail.com todo junto, gitanasfeministas.es es la página de web, y el Facebook también es Gitanas Feministas por la Diversidad. Tenéis muchas redes sociales y necesitamos todo el apoyo máximo para que todo esto que ha dicho Carmen no se quede en un tintero, sino que cojáis la pluma y empecéis a escribir también. Pues bueno, ahora siguiendo el segundo orden de intervención, cedo la palabra a Marta Lozano Rivas, presidenta del sector educativo de la Central Sindical Independiente de Funcionarios. Muchas gracias. Cuando hablamos de inclusión en el ámbito educativo,
es esencial destacar dos elementos claves que nos permiten valorar si la realidad educativa de un centro se aproxima o no a este concepto. El elemento esencial que hay que poner de relieve, en primer lugar, es que el ser humano, desde el punto de vista educativo, hay que tratarlo de manera integral. Nuestros alumnos nos vienen con distintas motivaciones, intereses, capacidades, desde distintas situaciones familiares, situaciones socioeconómicas. Si atiendes a la persona integralmente, los alumnos tendrán una respuesta educativa que permita a cada uno de ellos aprender. Solo podemos plantearnos una respuesta educativa personalizada que atienda a la diversidad con metodologías que lo permitan. Con una metodología tradicional, transmito la información, el alumno estudia, lo examino, transmito, evalúo, así no ofrezco las mismas oportunidades a todos los alumnos. Estoy excluyendo del sistema al que no es capaz de aprender de ese modo único que ofrezco. Estoy contribuyendo a que haya dentro del ámbito educativo alumnos desadaptados, alumnos fracasados, en definitiva, antes o después excluidos. Ante esto podemos afirmar desde un punto de vista, desde la visión inclusiva, que las capacidades se ven, no se prevén, se desarrollan, no se determinan. En educación siempre hay que invertir, sin expectativas ni etiquetajes. Estamos ahí para sembrar. Es un concepto clave porque desde ahí nos excluyen. Y estamos obligados a introducir metodologías que permitan a todos los alumnos que aprendan. Cada uno a su ritmo, desde su situación integral, que será diferente, única y personal. De otro modo, provocamos marginación y exclusión. El segundo aspecto fundamental de la educación relativo a la inclusión es que en los centros educativos se aprenda a convivir, no sobrevivir. Nuestros alumnos no saben relacionarse, no tienen experiencias de convivencia en la familia. La familia se ha transformado y ya no tienen espacios de relación intergeneracional, salvo en ocasiones puntuales. Las relaciones de convivencia se han restringido a estar con papá o con mamá algún rato al día. Los niños así no disponen de modelos reales ni de familiares adultos reguladores de su conducta, de sus reacciones emocionales, de su manera de tratar al otro. Y no es menos cierto que si no lo hacen en familia, los niños tienen que aprender a convivir en el ámbito educativo. La escuela tiene que asumir la educación para la convivencia, la transmisión de valores, de habilidades sociales, de comprensión, de empatía. No se puede permitir que se excluya a nadie. Eso hay que enseñarlo en la escuela. Y yo me pregunto, ¿cómo se puede educar en la convivencia siguiendo la metodología tradicional impuesta por nuestro sistema educativo si la clase, por ejemplo, por poner, está dispuesta el maestro enfrente a los alumnos están situados en filas, separados entre sí, escuchan, estudian, escriben el tema, se examinan por escrito, guardan silencio? La estructura escolar no ha cambiado, pero las necesidades sociales sí. La infraestructura escolar tiene que adaptarse a las nuevas necesidades y propiciar nuevas metodologías, nuevos modos de enseñar. No se puede evaluar exclusivamente con exámenes escritos. Todos sabemos que lo que no se evalúa no se trabaja. ¿Evaluamos la cooperación, el respeto a los demás y otras conductas que exige una convivencia sana y saludable? Estamos perpetuando el modelo tradicional de aprendizaje y con él nos enseña a convivir. ¿Dónde conviven nuestros alumnos en un sistema tradicional en el que estamos inmersos? ¿En el patio, en el comedor, en las filas, entrando y saliendo de clase? ¿Por qué será que esos momentos son los de mayor riesgo en situaciones de acoso, de bullying, de maltrato? Porque los espacios son desestructurados. No hay un adulto que coordine las acciones de los alumnos. Son tiempos informales. Necesitamos un sistema educativo que permita educar en habilidades sociales, que nos permita enseñarles a convivir, para que no se produzca exclusión social. Evitaremos, por tanto, que haya alumnos que no quieran ir al colegio, porque no son tratados por sus iguales adecuadamente. Enseñamos cálculo, problemas, lectura comprensiva, pero no enseñamos a empatizar. No enseñamos a aceptar las diferencias, a expresar las opiniones y emociones. Señores, volvemos sobre la máxima anteriormente comentada. Lo que no se evalúa, no se enseña. Los profesores se sienten obligados a enseñar a aquello sobre lo que van a evaluar a los alumnos. Aquello que les abre las puertas a nivel social. Lo que está expresado en los exámenes externos. En el sistema educativo, lo que no se evalúa no se trabaja. No hay tiempo para ello. Es una pena.
Cuando introducimos el trabajo cooperativo, evaluamos a través de rúbricas, de tablas de observación, si el alumno ha colaborado con sus compañeros, si ha sido capaz de que prevalezcan sus intereses sobre los otros, si ha sido capaz y aceptado que el trabajo de su compañero ha sido mejor que el suyo. Todo eso se tiene que valorar y considerar. Si no hay espacios para el entrenamiento de la convivencia, los alumnos no tienen posibilidad de aprender a convivir. Sus modelos son los que aparecen en las pantallas: juegos, internet, dibujos, películas, y estos elementos están fuera de control. La ley demanda trabajar de forma cooperativa, expone otras maneras de evaluar usando rúbricas, portfolios y, paradójicamente, ¿cómo evalúa el sistema educativo? ¿Cómo nos dice la consejería que evaluemos? Con exámenes escritos. Los alumnos tienen que ser entrenados para este tipo de exámenes. Y digo yo, ¿cómo vamos a trabajar por proyectos y colaborativamente si al final los alumnos van a ser examinados con un examen escrito? Todos de igual manera. ¿Qué hacen entonces los docentes? La administración entra en una contradicción brutal. Evaluamos un centro educativo por las pruebas internas que se realizan en tercero, en sexto y en segundo de la ESO. Y categorizamos el centro en función de los exámenes que realizan los alumnos. ¿Y cómo actuarán los centros? Entrenando a los alumnos para obtener buenos resultados en las pruebas, que los van a etiquetar. Y lo más duro es cuando esto recae sobre el propio alumno, que al llegar a cuarto de la ESO se le someterá a una prueba externa, que limita el acceso a bachillerato únicamente si lo prueban. ¿A qué le van a dedicar tiempo los profesores? ¿A educar la convivencia o a trabajar los conceptos de manera tradicional para que salgan en el examen escrito y no le resten posibilidades en la sociedad? Así, por ejemplo, facilitamos que un alumno pueda entrar en medicina, pero quizás sea un médico sin habilidades sociales, un médico incapaz de mirar a los ojos del paciente y ver más allá. La administración nos dice que hay que trabajar inclusivamente y, mientras tanto, perpetúa exámenes tradicionales y a partir de ahí selecciona al alumnado y nos dice si vale o no vale. Ellos mismos son los que provocan la exclusión. Nuestro sistema educativo tiene que compensar. Al que es diferente no se le están dando las mismas oportunidades que a otro. La ley, por tanto, es contradictoria. No ofrece medios para cambiar infraestructuras y metodologías y mantiene un modelo obsoleto de evaluar el sistema educativo y al alumno en los momentos críticos de salto de una etapa a otra en su formación. Hace propuestas educativas para atender a las necesidades sociales y personales, pero no contribuye con hechos concretos. La administración no tiene más remedio que buscar soluciones coherentes. No podemos permanecer en la dualidad de dar orientaciones renovadas y tener actuaciones propias de otro siglo. Esto no hace sino provocar inmovilismo o desánimo en los docentes, así como decepción en los padres. Por no hablar de los alumnos que llegan a la adolescencia con un claro rechazo a lo académico, con desaliento, frustración, que se transforma a veces en rabia hacia los demás y hacia uno mismo. Ofrecer respuestas educativas personalizadas adecuadas, acordes a cada alumno, y educar en la cooperación y en la convivencia son los dos modos de evitar la exclusión, así como las duras consecuencias de estas. Muchas gracias. A continuación, cedo la palabra al representante de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, Antonio Llanos. Voy a traer una pequeña presentación así como muy, pero el pensamiento que lo voy a contar porque creo que la visibilidad no es muy amplia y yo digo optar por un tamaño pequeño de letras. He hecho lo que dicen que lo que hacer en una presentación, meter mucho texto y encima tengo otra pequeña. Pues eso he hecho. No lo digas. No, pero hay que confesarlo. Y ¿Apago la luz? Sí. es verdad que no iba a venir yo esta tarde aquí como representante de PN, sino que iba a venir como representante de Cáritas y iba a acompañar al día de hoy en calidad de secretario general de Cáritas Diocesana de Cartagena. No pudo ser la persona que estaba prevista y le dijeron ya de paso que vas a ir a la conferencia, pues amortizamos tu participación y vas a ser representante de PN. Bueno, le agradecemos en la figura del secretario general del Partido Socialista de la Región de Murcia esta invitación, porque creo que es verdad que hay cosas que se pueden decir, que hay que decir y que son importantes incorporarlas en la reflexión en torno a la educación para poder abordar las situaciones de pobreza y de exclusión.
De hecho, si no miramos al ámbito educativo, no vamos a poder abordar la realidad de la pobreza y de la exclusión social. Sería engañarnos pensar que la realidad de la pobreza y de la exclusión tiene que ver. ¿Puedes apagar la luz? Que es peor, no veo muy bien así. Gracias. Vale, nada, tampoco, como no se va a ver mucho, voy a intentar ser breve. Me la haya puesto fundamentalmente también por la tentación de no extenderme mucho. Pero bueno, voy a intentar no extenderme mucho, seguir un poco el guión, pero lo cuento, no hacemos mucho el esfuerzo así en la presentación porque la verdad que creo que no va a dar para verse mucho. Pero sí que, mirad, como tres ideas, uno decía, yo creo que creemos, la realidad de la pobreza y la exclusión es inseparable de una realidad del ámbito educativo. Y hay una realidad que nos lo confirma como muy claramente. Cáritas hace como unos años, publicamos un informe que era la transmisión generacional de la pobreza. Y en este informe decíamos una cosa que parecía como muy evidente, pero que al final un estudio longitudinal de los últimos 15 años nos lo ponía encima de la mesa. Es 8 de cada 10 personas que hoy viven una situación de pobreza y de exclusión la vivieron en su etapa de la infancia o en la adolescencia. Si una persona que en la infancia vivió una situación de pobreza, 8 de cada 10 de esas personas en la etapa adulta va a seguir viviendo una situación de pobreza y de exclusión, durante ese recorrido vital hay algo que ha sido clave en la etapa, ¿no? En el recorrido vital de esas personas. Y ese ha sido el proyecto educativo, su etapa educativa. Seguramente con un peso de en torno al 60 al 70% de su participación social. Digo, en la etapa, ¿no? De una persona, desde esos 4 o 6 años de vida hasta los 16 años en los que estamos diciendo que es una educación obligatoria, el 60 al 70% de la participación social lo tiene, ¿no? El tránsito por la etapa educativa. El tránsito por la etapa educativa, que tiene un peso enorme en el recorrido vital de una persona en esa franja de edad, no está siendo capaz de ayudar, ¿no? A revertir una situación que, ¿no? Ya empezaba uno con una cadena y nada. Bueno, para nosotros un dato así, como que se confirme que 8 de cada 10 personas que hoy viven una situación de pobreza y exclusión la vivieron en su infancia, es como el principal argumento que nos tiene que poner encima de la mesa que el ámbito de la educación tiene que buscar las fórmulas para poder ayudar a revertir esta situación. Porque también es verdad que sabemos que la realidad de la pobreza y de la exclusión tiene mucho que ver con todos los factores asociados al proceso educativo. El proceso educativo en su conexión de desarrollo vital, un proceso educativo en su conexión, ¿no? De desarrollo profesional y laboral, necesita, ¿no? Intentar buscar fórmulas para... Pero a ver si no me lío mucho, en la región de Murcia tenemos de las tasas de abandono escolar más altas del Estado español. Bueno, es verdad que han mejorado, en los últimos años ya han mejorado mejor que mejora la media nacional, ¿no? Pero es que seguimos teniendo un porcentaje muy alto, ¿no? Frente a la media nacional del 19%, en la región de Murcia estamos en torno a un 26%. Si miramos el cruce de datos, de ese 26% afecta fundamentalmente a familias, a menores, a niños, a niñas que viven en situación de pobreza y de exclusión social. El abandono escolar en torno a un 85% aproximadamente está afectando a aquellos menores que están, ¿no? Viviendo situaciones de pobreza y de exclusión social. Solo afecta en ese 15%, más o menos en la estimación que puedo realizar, a menores en unos ingresos medios en torno a 24.000 euros de la unidad familiar. Es decir, pero el 85 sería en hogares de menores de 16.000 euros de ingresos anuales. No sé por qué estoy quedando nervioso esta tarde. Todo el mundo acostumbrado a compartir esto. Pero será la presencia del secretario general del Partido Socialista en esta sala. Es que el nivel es muy alto. Será eso. Y también la expectativa que lo comentaba con José Luis, que es presión la presencia aquí, pero también es verdad que es de agradecer, ¿no? Que el secretario general, con 8 mesas, lo que tenéis, 6 mesas, no sé cuántas era la de trabajo las que había, que haya elegido esta mesa. La verdad que creo que has elegido una buena mesa y una buena sala para intentar también, ¿no? Alumbrar medidas. Bueno, a ver si esto me ayuda a quitar un pelín la tonto que de vez en cuando le da uno. Sí.
Lo prometo, he estado, llevo de profesor en la universidad, creo que son ya 6 años o 7, y además muy habituado a dar prestadores especialmente, pues será la presidenta de Jugadores Escudero aquí también, o sea, una de las presiones que uno tiene asociada. Para quitar los nervios, eso es, está visualizando al próximo presidente lo que pasa. Es esa. Va a ser eso. Entonces, como es esta presión, pues ya la asumimos, lo sabemos, es parte de esa presión y ya está. Y no tenemos más. Vale. Miraría otro dato. Digo, decíamos, el abandono escolar en la región de Murcia. Y además, que afecta especialmente a aquellos menores en situación de pobreza e inclusión social. Otro dato. Y claro, que no parece muy significativo. Una tasa del 2,8% de analfabetismo es mucho. Hombre, pues en el año 2018, frente a la media nacional del 1,7. Es que estamos hablando de que al final la situación de pobreza más heredada, más crónica, de cuarta generación, que podríamos estar en torno al 6-7%, de ese 6-7% de transmisión interregional de la pobreza de forma grave, en torno a un 3%, todavía hoy no parte con unos recursos muy pobres para poder afrontarnos una salida consolidada de esa situación. Bueno, no voy a extenderme mucho porque es verdad que quedaría bastante dato, pero sí que quería otro que es, dice, 8 de cada 10 personas cuyos padres no alcanzaron la primaria no lo han conseguido completar los estudios secundarios. 8 de cada 10 personas cuyos padres no alcanzaron la primaria no consiguen completar los estudios secundarios. Esto vuelve, ¿no?, a refrendar ese dato que decíamos de 8 de cada 10 personas que viven, ¿no?, en la infancia, en la situación de pobreza, la vida en la etapa adulta. Si seguimos desmenuzando el dato, lo vemos también, ¿no?, en la parte educativa. El siguiente es los estudios de los progenitores también inciden en la tasa de pobreza. Dice, en 2011 los adultos cuyos padres no completaron ninguna etapa educativa registraban una tasa de pobreza del 38%, frente al 21% general. Claramente, volvemos a mirar cómo los factores de la pobreza y la exclusión vinculados con factores educativos nos está diciendo que al final el proceso educativo puede ser una cadena para la promoción del desarrollo o puede ser un empuje, una deficiencia. Pero bueno, sin entender mucho más allá, que no venimos a dar malas noticias, sino intentar que el futuro presidente de la Comunidad Autónoma, desde su partido político, pueda hacer propuestas que puedan ayudar en esta lucha contra la pobreza y la exclusión social desde el ámbito educativo. En el 2015, EAPN firmaba un pacto de lucha contra la pobreza y la exclusión social con todos los partidos políticos. Entonces, todos los candidatos a la presidencia de la Comunidad Autónoma en 2015 se comprometieron con la red, ¿no?, murciana de lucha contra la pobreza y la exclusión social a un pacto. En ese pacto propusimos una serie de medidas. Fue un pacto de mínimos. Y os prometo que en ese ejercicio, que podíamos haberlo intensificado, mejorado, haberlo hecho mucha calidad, pero sí que intentábamos también que hubiera medidas sencillas, concretas, pero de amplio alcance y de beneficio, ¿no?, para aquellas personas que hoy en nuestra sociedad presentan una situación de mayor vulnerabilidad. Y proponíamos implantar prestaciones económicas con hijos menores a cargo. ¿Tiene que ver esto o no con el ámbito educativo? Mucho. Y mucho para poder reforzar las garantías que tiene la familia para que la participación de los menores en el ámbito educativo, ¿no?, pueda ser de calidad. Decíamos, dispositivos de apoyo escolar gratuito en toda la región. Lo entrocaremos ahora más adelante, pero proponíamos concretamente que la región necesita poder articular en esa medida del abandono escolar, pero no solo para frenar el abandono escolar, sino también para frenar un proceso que camina en desigualdad, necesita buscar apoyos claros a aquellos menores, a aquellos niños, a aquellas niñas que presentan más dificultades en su etapa educativa. Y eso hay que compensarlo de alguna manera, con una medida concreta. Busquemos apoyos, busquemos refuerzo escolar, articulemos medidas que garanticen que aquellos menores que están teniendo más dificultades en su etapa educativa puedan tener una compensación. La escuela infantil. Este es el gran lastre seguramente que tenemos como sociedad. No estamos siendo capaces de articular un cuidado de niños y niñas en los 0 a 3 años, y especialmente en el ámbito de la exclusión.
la educación infantil no solo es una medida de conciliación, es una medida de conciliación, pero es una medida de compensación de dificultades psicoeducativas para niños y niñas en situación de exclusión social. Y habrá que buscar el método exacto, pero este 26%, este 34% o este 12% de situaciones, ¿no?, graduadas de exclusión social requiere que en esa unidad familiar podamos intervenir de forma decidida. El ámbito de la educación infantil es una plataforma necesaria, urgente, y se ha aprobado como con un impacto bastante positivo en aquellos sitios donde se está pudiendo implementar. Bueno, el tema de las becas de comedor es un tema muy recurrente, muy explícito, pero seguimos teniendo dificultades para que aquellos niños y niñas donde la unidad familiar no tiene los ingresos suficientes tengan acceso a ese comedor escolar que pueda garantizar cierta normalidad también en una parte tan básica como en la alimentación. Y en el ámbito de las becas escolares, bueno, pues la realidad de Cáritas, uno de los presupuestos más significativos en el ámbito de las ayudas económicas está relacionado con las becas escolares o con el ámbito de becas de material escolar. El mes de septiembre, las Cáritas parroquiales, demandas específicas de familias pidiendo apoyos para poder afrontar los gastos que conlleva la escolarización es muy significativo. Bueno, ya hablamos de participación y de promover la participación en la infancia. Mirad, esto era lo que proponíamos en 2015 a los representantes de los partidos políticos que concurrían a las elecciones autonómicas. Todos lo firmaron, todos se comprometieron a su desarrollo en el marco de la legislatura 2015-2019. Bueno, creemos que sigue siendo un pacto que necesita buscar la fórmula de poder desarrollarse. Y en eso que también intuimos y creemos que hay capacidad de desarrollo. Yo creo que esto puede seguir siendo unas propuestas humildes, sencillas, que pueden tener mayor desarrollo y mayor escalado teórico. Aprovechemos espacios que tenemos conjuntos ahora con la Universidad de Murcia para poder desarrollar y profundizar en ellas. Pero creemos que es un punto de partida sencillo y abordable, ¿no?, si nos podemos comprometer todos con ellos. Y en el informe que hacemos en Cáritas, de transmisión intergeneracional de la pobreza, destacábamos un bloque de medidas importantes. Voy a ser muy rápido porque creo que se me ha ido ya el tiempo, ¿no?, mucho. Pues el genérico, que todos lo saben, ¿no? La inversión en la educación debería ser una prioridad de los estados de bienestar. Bueno, pues es fácil decirlo y de hacer una declaración de intenciones. Supongo que lo importante que nos toca es cómo somos capaces de hacer que ese principio transite en las políticas sociales que podamos. Mira, decíamos ante la atención psicoeducativa. La atención psicoeducativa en la lucha contra la pobreza y la exclusión social es el factor principal y determinante. Si no hay un proceso de atención psicoeducativa no vamos a poder arrojar datos significativos en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Como se ha comentado antes en algún momento por aquí, que no puede recaer en la familia, comentaba la compañera, ¿no?, de la asociación Vital. No puede recaer en la familia, pero necesitamos acompañar a la familia en una interacción psicoeducativa con sus menores para que los niños y niñas en situación de pobreza y exclusión social puedan tener igualdad de oportunidades. Si no hay intervención psicoeducativa, no habrá verdadera igualdad de oportunidades, porque el punto de partida, por diferentes factores, pero esto no es una cosa de es que lo creo, es que lo digo, es que es una cosa, no, es que es una cosa con evidencia científica más que demostrada que en el ámbito de la pobreza y la exclusión necesitamos medidas de intervención psicoeducativa que han mostrado también su evidencia para poder arrojar procesos de lucha contra la pobreza y la exclusión social. No es una cosa solo de idea, de valor, de declaración de intenciones positivas, es una cosa, ¿no?, con suficiente evidencia como para poder hacerlo. Bueno, en este proceso educativo, claro que creemos que la educación y la escuela y el sistema educativo puede tener un peso importante, pero no podemos dejar de acompañar a la familia, a padres y a madres en su proceso de parentalidad. También el ámbito de la educación tiene que ampliar una mirada a cómo incluimos y podemos, ¿no?, trabajar conjuntamente con los padres, con las madres, para que colaboren y participen de una forma saludable y escalable en este proceso educativo.
y claramente la medida que volvemos a decir de las escuelas infantiles y también espacios, ¿no?, donde trabajar la parentalidad. Bueno, digo, nosotros, resumiendo, pacto de lucha contra la pobreza y la exclusión social que encierra medidas claramente del ámbito educativo. Trabajo específico de lucha contra la pobreza y la exclusión social para romper esta cadena de la transmisión intergeneracional de la pobreza que pasa por intervención psicoeducativa, capacidad de articular intervención psicoeducativa y al mismo tiempo capacidad de acompañar a las familias en este proceso también de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Si no acompañamos a las familias en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, no podremos romper esa transmisión intergeneracional de la pobreza que, recordar, dice que 8 de cada 10 personas que hoy viven en situación de pobreza la vivieron en su etapa de infancia. Gracias. Ahora toma la palabra José Luis Saedo Cuevas, presidente y vicepresidente de la Comisión Educativa del CERMI, Comité de Representantes de Personas con Discapacidad y sus familias. Primero, aclarar un poco el título. No puedo ser Porque presidente y vicepresidente a la vez. lo que me habían puesto. A mí me choca, pero... Soy presidente de CERMI, vicepresidente de CERMI y presidente de su comisión de educación. Exactamente. Esto, pero te hablo de CERMI estatal. Aquí en Murcia soy responsable de la comisión de educación del CERMI y región de Murcia también. Lo primero que quería agradecer a los organizadores que nos permitan al CERMI participar en esta mesa y exponer nuestra situación y nuestros problemas, porque para nosotros es básico y fundamental y es uno de nuestros problemas que nada para las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Entonces, poder exponer de primera mano para que las medidas que se tomen sea después de habernos oído, para nosotros es básico, fundamental y tremendamente importante. A partir de ahí, me gustaría dejar clara la posición del CERMI en la terminología. Creo que es importante, creo que se ha abierto un debate, por nuestra parte pensamos que artificial, en la terminología que se está utilizando para las personas con discapacidad. Somos personas con discapacidad y familias de personas con discapacidad. ¿Y por qué somos familias de personas con discapacidad y familias de personas con discapacidad? Porque es lo que está reconocido internacionalmente. Este debate solo existe en España, en ningún otro país del mundo se está debatiendo sobre esto. Porque es lo que dice la ley. Por favor, ¿puede ¿Hablar más alto? No suelo hablar de pie, pero bueno. Personas con discapacidad porque es lo que dice la comunidad internacional de personas habla de personas con discapacidad. Tenemos una organización internacional de personas con discapacidad, tenemos organizaciones europeas de personas con discapacidad y solo en España estamos hablando de temas como diversidad funcional, capacidad diferente, eufemismos. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad tenemos que ser reconocidas para que se pongan los medios para los recursos que necesitan para su vida. Entonces, en el momento que se les diluya y no se les reconozcan como personas con discapacidad, los recursos no les van a llegar, porque capacidades diferentes tienen Ronaldo y Messi. Y bueno, ellos creo que no necesitan ningún apoyo ni ninguna... Nosotros sí, las personas con discapacidad y las familias de las personas con discapacidad sí lo necesitan. Al levantarme me quedo sin el papel y sin las gafas. No llevo nada para leer, pero sí que llevo apuntado lo que quería decir. Y luego, ya para empezar con lo que es la mesa, el título me lo ha puesto a huevo. La integración ha muerto, viva la inclusión. Tú lo has dicho, que el artículo de la Convención lo que establece es que se debe realizar la inclusión educativa de los alumnos con discapacidad. Y esto España lo tiene asumido desde que asumió la Convención. Y en nuestro ordenamiento jurídico la norma de rango máximo es la Constitución, pero después están los tratados internacionales. A partir de ahí, cualquier norma que se oponga a lo que dispone, en este caso, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, podría ser recurrida por cualquier persona. Entonces, hoy en día, en España,
La inclusión es obligatoria. Punto. Sí. No somos ningunos ilusos. Mañana no puede haber inclusión en todos los centros educativos. No somos ilusos, pero sí que tenemos que exigir que se planifique, que haya una planificación y que dentro de X años la inclusión sea efectiva en todos los centros educativos. ¿Y qué es la inclusión? La inclusión no es lo que nos están vendiendo, que los niños estén en un centro normalizado, o en un centro normal, o con el resto de compañeros. Estar en un centro normal sin recursos no es inclusión. Estar en un centro normal, en un aula aparte, no es inclusión. La inclusión es que un alumno con discapacidad tenga los recursos que necesita y que el recurso vaya al alumno con discapacidad, no que el alumno con discapacidad tenga que ir a donde está el recurso. Por eso no somos ningunos ilusos. Lo que pedimos es un máximo. No puede ser mañana. No hay dinero ni formación. Porque lo primero que tenemos que hacer es que los profesores salgan formados. Y necesitamos un par de promociones, o 3 o 4 de promociones, que salgan ya formadas de la universidad para hacer inclusión. Necesitamos que la administración, a los profesores que ya estáis trabajando, os dé formación continua que permita que os forméis para hacer esa inclusión. Porque esto no es fácil, no es fácil. Y eso permitirá y trasladará a la sociedad esos valores de los que hablamos y todas estas medidas y toda esta mejor sociedad que pretendemos todos. ¿Qué ocurre? Que para planificar lo primero que tendríamos que tener son datos. Hablaba antes con creo que se ha ido, la compañera que esta mañana de Comisiones Obreras nos ha dado datos sobre el analfabetismo, que decía y que bueno, Antonio nos lo ha refrendado, en la región tenemos una tasa de analfabetismo bastante alta. Pues no hay datos sobre qué parte de ese analfabetismo es de personas con discapacidad. Y seguramente, si no es la mayoría, una parte muy importante de las personas analfabetas de esta región tengan alguna discapacidad. Porque es muy habitual entre ellos. Tenemos un problema muy grave hoy en día. Con la legislación actual hay muchos alumnos con discapacidad que no están accediendo a titular en educación secundaria. Y no titular en educación secundaria supone no tener acceso al mercado de trabajo. En España, afortunadamente, y eso es verdad, la labor que lleva realizando el CERMI, que el año pasado cumplió 20 años, este año la Fundación ONCE, la ONCE cumple 80 y mi organización nacional cumplimos 40, o sea que somos entidades, algunas ya veteranas y otras, como dije el otro día, entidades con una madurez interesante ya. O sea que llevamos trabajando y llevamos aportando muchos años y sabemos de lo que hablamos. No hablamos porque nos lo hayamos inventado. Entonces, el que esas personas no titulen supone que todo lo que hemos conseguido en el mercado laboral para que las personas con discapacidad puedan acceder al mercado laboral, sean independientes, aporten a la sociedad, revierta todo lo que se haya podido invertir en ellos, lo reviertan. Si no titulan esa educación secundaria y no pueden trabajar, todo el esfuerzo será inútil. Y creo que con esto ya termino. Nada de todo esto es posible hacerlo si no hay accesibilidad. ¿Qué es la accesibilidad? La accesibilidad no es solo la rampa que hay aquí abajo, que por cierto está mal hecha. Porque una persona ciega se estamparía y se mataría con ella, porque no está señalizada. No es solo una rampa, que está muy bien y que además se ha demostrado que la rampa al final es una medida de accesibilidad universal y la utilizan tanto las personas con discapacidad que van en silla de ruedas como la madre que va con el carro, el padre que vamos con el carrito de los niños, o la mujer que va, o el hombre que va a la compra y que lleva el carro de la compra. La rampa hoy en día es universal. Pues hay medidas de accesibilidad universal para personas con discapacidad sensorial o para personas con discapacidad intelectual que nos beneficiarían a todos. Las personas con discapacidad sensorial en general son sordos y ciegos. A la persona sorda en general se le identifica con la lengua de signos. Pero resulta que el 95% de las personas sordas no utilizan la lengua de signos. Y se supone que
que el 5% restante de las personas sordas que también utilizan la lengua de signos, se supone, aunque son gran parte de esa población analfabeta, que también deberían saber leer y escribir. Con lo cual, el subtitulado sería una medida universal para esas personas. Que además sería universal para las personas que están allá al fondo, porque se podrían poner unas pantallas allí y si yo no, mi voz o en la campaña electoral, cuando hagas campaña electoral y hagas un macro meeting y resulte que en el pabellón del infante están ahí arriba y no pueden oír, si le pones una pantalla, la persona lo va a poder seguir, el subtitulado. Y luego... Lo he pillado, ¿eh? Pero las elecciones se ganan en la barra del bar. Bueno, pero luego también nos encontramos vídeos en la red que van a subtitular, todas esas cosas. Y luego la discapacidad intelectual. Aunque esté mal decirlo, hay que darle al César lo que es del César. Hace pocos días se ha publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia la Ley de Accesibilidad Universal en Lenguaje Fácil. Eso es verdad que es una medida para las personas con discapacidad intelectual, pero hay muchas personas que leemos un boletín y no lo entendemos y que lo publiquen en lenguaje fácil nos beneficia a todos. O sea, que la accesibilidad, es verdad que la física la conocemos, lleva muchos años viviendo con nosotros y la aceptamos y la entendemos, pero que hay mucho más por hacer en la accesibilidad. Y nada más. Muchas gracias. Ahora cedo la palabra a Juan Manuel Escudero Muñoz, que es catedrático de organizaciones de didáctica y organización escolar en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia. Vale. Pues buenas tardes, muchas gracias. Yo creo que es un lujo el poder participar en una sesión como esta. Yo estoy a punto de jubilarme, es decir, he cumplido ya 70 años. Llevo muchos años en Murcia, aunque no soy murciano, pero es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar con un futuro presidente de... Para decirlo todo, no soy socialista, pero llevo la izquierda aquí en el corazón. Por consiguiente, mi deseo de que eso sea y mi deseo de que de las cosas que se están hablando aquí, que todas ellas son muy interesantes, que pueda sacar buena nota, que puedas, Diego, sacar buena nota y luego después hacer todo lo posible por realizarlo, o al menos pelear seriamente porque así sea. El tema que nos ocupa en esta mesa, y tengo que ser muy breve porque sería bueno que pudiésemos debatir, a mí me parece que es uno de los retos claves para cualquier proyecto educativo y más todavía si es de izquierda. Por consiguiente tiene que serlo, creo, el tema central del futuro proyecto educativo de la región de Murcia, liderado por el Partido Socialista. Es verdad que el tema de la inclusión al que nos estamos refiriendo es muy difícil desligarlo, desligar la inclusión educativa de la inclusión social y económica, porque lo que decía Juan Antonio es verdad, pero también es verdad que la educación, siendo tan importante, no puede incluir si no es en el seno de una sociedad y economía que sean mínimamente inclusivas. Y en esa materia, nuestra región también, por desgracia, se las trae. Escuché el otro día, leí el otro día un dato en la Verdad, por consiguiente me figuro que vosotros y vosotras también lo leísteis. En estos momentos hay 116.000 personas más en riesgo de exclusión que lo que había en el 2008 en la región. No sé si el dato es cierto o no, pero si es cierto, es un absoluto disparate. Más que cuando empezó la crisis. ¿Ya? Claro, eso es lo que quiere decir el asunto. Cuando en situaciones de crisis hay algunos que se enriquecen, eso va a costa de que otros muchos se empobrecen más de lo que estaban al principio. Lo cual es gordo. El panorama en el que nos situamos, y siento ser así como un jarro de agua fría desde el principio, es que no solo en la región de Murcia, sino a escala nacional, somos, después de Rumanía, el campeón en desigualdad. Datos del año 2016, que es los que están, desigualdad social, económica, etcétera, etcétera. Con lo cual, el hecho de que en materia de inclusión e inclusión educativa
pues estemos como estamos, pues no es tampoco demasiado de extrañar. Porque todavía sigue siendo cierto, y también se ha hablado esta mañana y se ha hablado aquí, lo hemos escuchado, que la escuela tal como la tenemos y las políticas educativas tal como las tenemos siguen siendo muy propicias a que la escuela haga lo de siempre, es decir, reproducir escolarmente las desigualdades sociales y económicas. Eso no hemos sido capaces hasta el momento de corregirlo, por más que ciertamente se ha intentado, y deberíamos aprender de por qué cuando se intentó eso no fuimos capaces de corregirlo, ni siquiera cuando se intentó con políticas que fueron las que de alguna manera lo intentaron. No lo consiguieron, pero lo intentaron, lo fueron las socialistas. Porque las otras que se han dado han ido frontalmente dirigidas a ir en contra del propósito efectivo de una auténtica inclusión educativa. Como os decía, yo voy a tratar de ser muy breve, solo voy a hacer 2 consideraciones y concretamente 5 puntitos. Así, muy concretos, los tengo escritos para no liarme demasiado. Las consideraciones son que continuamente se dice que la región de Murcia en todos los indicadores está por debajo de la media nacional, idoneidad, titulación en la ESO, abandono escolar temprano, etcétera, etcétera. Eso es cierto. Pero generalmente esas cifras lo que ocultan es de que, aun cuando esos indicadores han mejorado, de las mejoras que ha habido en ellos, quienes no se han beneficiado han seguido siendo los sectores socioeconómicos, culturales y de clases más desfavorecidas. Eso ha ocurrido también a escala nacional. A escala nacional ha habido mejoras importantes, según las grandes cifras, que hay que poner entre paréntesis, ¿no? Pero de esas mejoras no se han beneficiado los niños y las niñas, los estudiantes de familias de rentas económicas más bajas. Está absolutamente documentado con datos del 2017. Con lo cual es para pensárselo. Eso quiere decir que la urgencia de ese tema en Murcia me parece especialmente importante. Por eso es muy relevante el tema de la educación inclusiva y desde la perspectiva de la inclusión. Pero también, antes de decir lo que voy a decir a continuación, una consideración. Por lo que se sabe a escala mundial, los países que tienen mejores sistemas educativos son países en los que las tasas de desigualdad son mínimas. Cualesquiera de ellos, desde Finlandia hasta Canadá, hasta Singapur, etc., ¿no? Las tasas que esos países tienen en graduación equivalente a la ESO, que es en la educación obligatoria, son próximas al 95% de la población. Es decir, se les escapa, por así decirlo, un 5%. Lo que quiere decir es que inclusión no significa, ni mucho menos, que el nivel educativo baje, sino todo lo contrario, que se reparte como es debido. Y en ese sentido también se tiene claro lo siguiente, lo digo porque he escuchado alguna cosita y a lo mejor podría, cuando menos, ser objeto de discusión. Es muy importante que haya profesores y aulas incluyentes, fundamental, pero eso no basta. Tiene que haber centros incluyentes, y para que haya centros incluyentes, tiene que haber equipos directivos incluyentes. Y como los centros no están al margen de las comunidades y barrios en las que viven, hay que extender lo de la inclusión también ahí, ¿vale? Y como tampoco es cuestión solo de eso, hay que hablar de políticos incluyentes. Y hay que hablar de administradores de la educación incluyentes. Y hay que hablar de inspectores e inspectoras incluyentes, porque si ellos no lo son, ¿cómo lo vamos a hacer los demás? Y hay que hablar de sistemas de apoyo y formación, me voy a referir un poquitín a ello luego después, que sean incluyentes, porque sin la formación no se nos apoyan, no se nos ayudan a desarrollar ideas y habilidades y capacidades y compromisos incluyentes. ¿Cómo lo vamos a hacer trabajando en el día a día? O sea, una perspectiva, eso se dice así en palabras muy técnicas y muy universitarias, una visión sistémica. Porque el tema de combatir las desigualdades y la exclusión es tan complicado que a menos que se afronte sistémicamente, pues no se consigue. Lo único que ponemos son parches. Bueno, pues dicho eso, así muy rápidamente, 5 cosas que a mí se me ocurren que serían de urgencia para la región. Esto es muy pretencioso, además muy atrevido y muy precipitado, pero lo digo. Una,
detener y revertir la dualización escolar creciente que concretamente está existiendo y dándose en nuestra región. Como lo ha dicho esta mañana María Antonia, la representante de Comisiones Obreras, yo prácticamente no voy a decir más al respecto. Eso hay que tratar de afrontarlo como sea. No sé si es fácil, yo creo que es difícil, pero hay que afrontarlo porque no puede ser. Y no puede ser incluso porque también sabemos que en nuestra región y en otras, pero también en nuestra región, incluso hay diferencias entre escuelas públicas buenas, razonablemente buenas, y escuelas públicas guetos. Eso no es tolerable. Eso no es tolerable. Si alguna vez, Diego, eres presidente, no metas en tu gobierno un consejero o una consejera de educación que lo primero que le diga a la ciudadanía sea que ellos están por una calidad de la educación consistente en que todas las familias puedan elegir la educación que quieren para sus hijos. Eso es una ofensa. Dile que firmemente diga, y que lo diga además porque está comprometido, que el objetivo no es ir en contra de las familias, que el objetivo es ir a favor de un sistema educativo regional en el que todas las escuelas sean tan buenas que nadie tenga que ir aquí o allí para tener buena educación, porque lo que se va a garantizar es el sistema en su conjunto. Eso de la elección de la familia es una trampa, porque como nos han dicho esta mañana, no son las familias las que eligen los centros, son los centros los que eligen las familias. En ese sentido, y en esa misma orden de cosas, menos observatorios de convivencia, de bullying, cuidado que es muy importante, y más observatorios que nos informen seriamente de cómo está la región de Murcia en educación en materia de desigualdades. Porque eso sí que afecta a todo. Y dentro de las desigualdades están convivencia, etcétera, 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 etcétera. 2. Recuperar políticas y actuaciones a favor de una profunda renovación pedagógica. Esta mañana no se ha hablado, yo como me dedico a estas cosas tenía que decirlo. Sin una profunda renovación pedagógica, es decir, decimos en la facultad y en la escuela, el currículum, la enseñanza, el aprendizaje, las metodologías, la evaluación, etcétera, etcétera, sin eso es imposible una lucha efectiva contra las desigualdades y a favor de la inclusión. Para eso es importante también implicar en ese empeño, en lo de la renovación pedagógica profunda, a distintos actores: la administración, la inspección, los centros, el profesorado y los sindicatos. Yo creo que un pacto por una renovación profunda pedagógica tiene que ser objeto de la concurrencia y participación de múltiples instancias y también a la universidad. Si puede ser, y alguna cosita se tiene en la universidad, a los que estén, yo ya me voy a jubilar, pero es la institución la que importa, por supuesto que se aproveche. Es absolutamente injustificable, y no es que sepamos muchas cosas, algunas sí que sabemos, pues que en los últimos 20 o 25 años algunas de las personas que trabajamos, y me parece que bastante honestamente en la universidad, no hayamos podido pisar un centro de profesores. Entre otras cosas, últimamente ya no, porque se los han cargado, pero incluso cuando estaban tampoco. 3. Detener con urgencia una política, a ver si me entendéis lo que quiero decir, caza y captura del diferente por abajo. El tonto, el que no quiere, el que no le da la gana, el que molesta, el que está inadaptado, el que... Se han inventado un sistema de etiquetaje y de estigmatización tan sutil y tan diverso que si te descuidas veremos a ver cómo siga esa deriva, quién se libra dentro de poco de caer bajo alguna de los anzuelos o alguna de las redes que han puesto. Un sistema educativo no se mejora a base, esta mañana también se ha dicho, de crear no sé cuántos programas, cada uno de ellos separados y cada uno de ellos supuestamente adaptado al sujeto o el colectivo que ha sido etiquetado así, sino por proyectos educativos en condiciones y con aspiraciones de lo que estamos diciendo. 4. Refundar. Hay que refundarlo porque se lo han cerrado. El sistema de formación continuada del profesorado. Es muy importante el tema que se ha planteado esta mañana de si la formación inicial, por supuesto. Lo que tenemos en nuestro sistema educativo, no solo aquí, sino también en el nacional, y no solo en el nacional, sino en la escala europea,
es el reto de qué hacer con toda la masa de profesorado, que es profesorado en ejercicio y que, aunque es un sector de la profesión que se va a tener que ir renovando, en estos momentos es más permanente y es más persistente que el aire nuevo que entra por nuevas contrataciones, entre otras cosas porque, entre otros asuntos, la crisis se ha cargado lo de nuevas contrataciones. Un aspecto clave para la calidad de cualquier sistema educativo es la formación continuada del profesorado, que está en el retiro. En nuestra comunidad autónoma, lo mismo que en Madrid y lo mismo que en Castilla-La Mancha, se han cargado el sistema de formación continuada del profesorado, los centros de profesores. Que eran mejorables, por supuesto, pero una cosa es mejorar la casa y otra cosa es cargársela. Aquí han decidido por cargársela, y eso, si se pudiese, hay que volver a refundarlo, hacerlo de manera que la formación que se dé esté en condiciones, y hacerlo de forma que el profesorado pues tenga la oportunidad de aprender ideas nuevas, conocimientos nuevos, la renovación pedagógica, la que antes aludía. Quinto, y termino, un tema muy importante, muy insidioso, y lamento que no esté en este caso alguna de las personas del sindicato que habló antes, es un tema relativo al gobierno y la gestión de las instituciones y de los centros públicos. Yo creo que la escuela pública tiene mucho que denunciar y criticar contra todos aquellos poderes externos que se ocupan mucho de desestabilizarla, desmantelarla y, bueno, hablando así coloquialmente, de cargársela. La escuela pública, y hemos de reconocerlo, yo trabajo en lo público, porque la universidad también es una institución pública, tiene un enemigo interno. Y ese enemigo interno es las personas que trabajamos en la escuela pública y la consideramos como que es un espacio donde tenemos que ejercer derechos, pero no asumir deberes. Uno de los temas serios que tiene la escuela pública es el de que las personas que estamos dentro de ellas sepamos que tenemos derechos. Algunos de ellos los tenemos todavía que seguir reivindicando, pero muchos los tenemos absolutamente, razonablemente bien consolidados, y no sé si siempre respondemos con criterios acordes con los deberes, y mucho menos con criterios de sentir que la escuela como institución es tuya también. Tú tienes que pelear por ella y tienes que pelear por ella al lado de otras personas. De modo que no es aceptable el hecho de que yo participo en este proyecto, en esta iniciativa, en esta renovación o no, si quiero. Y si no quiero, pues tampoco pasa nada. Porque yo tengo libertad de cátedra. El gobierno y la gestión interna de los centros, la dirección de los centros, el liderazgo compartido y no sé cuántas historias más que se vienen diciendo, es un tema sobre el que hay que poner también la atención, pues porque si no, puede que en la propia escuela pública y sistema público tengamos eso que decían, una especie de quinta columnismo que desde dentro está haciendo imposible algunos de los objetivos más ambiciosos. Ya no más, pues por el siglo. Y ahora paso la palabra a la última ponente, que es María José Fernández Tendero, presidenta de la Liga Española de la Educación y Cultura Popular de la Avenida de Murcia. Bueno, buenas tardes a todos. Yo tenía preparado una serie de cosas que no las voy a decir porque ya se han dicho. Lo que sí voy a hacer es presentar a la asociación de la cual soy miembro. Soy representante aquí en Murcia, como Liga Murciana, pero a nivel estatal. Aquí llevamos funcionando poco tiempo, aunque sí estábamos creados hace más. Y tenemos un ámbito estatal. Entonces se llama Liga Española de la Educación y la Cultura Popular. Un nombre largo, pero que precisamente es así porque asumimos, lo de la cultura popular es un apellido muy importante, porque asumimos precisamente todos los valores de la escuela pública que se han dicho esta mañana. Entonces nosotros nos consideramos como herederos de la institución libre de enseñanza, y nuestras señas de identidad son solidaridad, laicidad y ciudadanía. Solidaridad porque creemos que es de justicia social y la dignidad humana así lo requiere, que somos todos iguales, por lo tanto tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Y por lo tanto, en el terreno de la educación
pues tenemos que partir desde diferentes condiciones de las que estamos, pero en términos de igualdad, quiere decir, como se ha dicho aquí y se ha dicho esta mañana, es que el Estado tiene la obligación, y nosotros también, nosotros estamos colaborando en eso para vivir los programas que tenemos y lo que podamos aportar, y que estamos participando precisamente en que como todos somos desiguales y unos acceden a la educación con su mochila más cargada, otros con menos cargada, sí que los poderes educativos tenemos que empezar a darle por esa equidad, tenemos que darle a cada alumno, a cada alumna, a cada persona lo que realmente necesita. Por eso la igualdad sí, pero en condiciones de equidad, que sí que a cada cual tiene que participar o tiene que desigualmente tiene que acceder a una serie de cuestiones, ¿vale? Entonces, la equidad también se ha dicho esta mañana como el espacio común donde que esté libre de creencias y ideologías que puedan adoctrinar a las personas, y más ahora en esta sociedad tan compleja que tenemos. Y aquí en Murcia lo sabemos, porque estamos conviviendo muchísimas personas de diferentes etnias, de diferentes culturas, y en los centros lo sabemos perfectamente. Entonces, la equidad en el sentido ese de que es más lo que nos une que lo que nos separa. Entonces vamos a dejarnos de historias, de adoctrinamientos y de religiones. Aquí me pongo en el plan de que la religión tendría que salir fuera del currículum, desde nuestro punto de vista, ¿vale? Bueno, y entonces, porque si no fuera así, todo, según la Constitución, como todos tenemos los mismos derechos, pues todas las personas que tienen diferentes religiones tendrían el derecho de dar la religión en la escuela. Imaginaros, eso sería ya el no va más. Entonces, bueno, ahí me quedo. Y luego ciudadanía, es muy importante. Eso es nuestra meta, nuestro objetivo. Ciudadanía en términos de que todos somos ciudadanos y por lo tanto todos tenemos los mismos derechos sociales y los mismos derechos civiles. Y entonces no hay ciudadanos de primera ni ciudadanos de segunda. Entonces nuestro objetivo es, sobre todo ahora, esa ciudadanía global en que todos somos responsables, tenemos derechos pero tenemos deberes de respetarnos todos, de respetar el medio ambiente, en fin. Y aquí que somos todos tan diversos, en España y en Murcia, pues es muy importante la cuestión de ciudadanía. Dicho esto, pues nosotros, la Liga trabaja desde hace más de 30 años en educación no formal, en educación formal y en educación informal. Y tiene diferentes proyectos educativos. Fuera de Murcia tenemos escuelas desde 0 a 3 años, que ahora que es muy importante porque en un principio esto comenzó en los años 90 y parece que iba a ir hacia adelante, pero ahora ha tenido un estancamiento. Como mucho, pues aquí, por ejemplo, se dice crearon un centro hace poco, hace unos años, que por cierto está en Juan Carlos I y que pusieron Centro de Conciliación Familiar, porque así no es educativo. Parece que es más de conciliación familiar, lo tienen que llevar más servicios sociales, con lo cual el proyecto educativo no sale, y con lo cual pueden tener más alumnos por ratio, etcétera, etcétera. Por no llamarle guardería, que es el término antiguo, ¿vale? Entonces, una educación infantil, desde los 0 años, como os he dicho antes, se necesita un proyecto educativo, porque además en la etapa, desde mi punto de vista, y no sé si el profesor lo suscribirá, el profesor Escudero, es cuando más se aprende, de 0 a 3 años. Es cuando estamos aprendiendo a andar, a hablar, los sentimientos, la afectividad, un montón de cosas, ¿no? Luego se necesita un proyecto educativo. Bueno, dicho esto, luego nosotros también trabajamos en apoyo a la escuela pública, programas de refuerzo educativo y de educación en valores. No de educación en valores de darle charlas, sino de compartir los valores con una metodología diferente. Entonces, por las tardes tenemos programas en los coles donde se hace esto, en algunos coles, unas veces financiados por el IRPF, otras veces financiados por el FAMI, que es el Fondo Europeo, y concretamente en la región tenemos aulas abiertas interculturales, que es una cosa parecida, pero va dirigido
a alumnos migrantes. Y con eso intentamos darle, con un proyecto educativo, con una metodología dinámica y educativa y con un proyecto, por supuesto, inclusivo, se trabaja con el profesorado, se trabaja con los alumnos para darles lo que, porque por las tardes los padres están trabajando, muchos de estos niños no tienen acceso ni a internet ni a nada, están solos en la calle, en un caso, en otro caso en la tele, donde sea. Entonces nosotros les damos ese apoyo para que cojan esos hábitos de estudio y demás. Y también trabajamos con las familias, con los tres pilares. Ese proyecto tiene, todos los proyectos que tenemos, tiene como una implementación con trabajo en las familias y por lo tanto en el entorno, ¿vale? Entonces eso se llama aulas abiertas interculturales. En ese sentido, en inmigración, que se llama inmigración e interculturalidad, eso es a donde nosotros queremos llegar, al diálogo intercultural. Luego trabajamos con todo el centro, con todo el grupo de alumnos, para que conozcan, haciendo actividades, con talleres para que conozcan las diferentes culturas. El sistema es que haya un acercamiento, que se conozcan. Y me voy a centrar más en el tema de migrantes, porque aquí no se habla de eso, pero bueno, pero está latente en el ambiente, porque es uno de las situaciones que tenemos. Estamos conviviendo el otro día, concretamente en Torre Pacheco, y creo que aquí pues el secretario general lo sabe mejor que nadie, supuesto, además es el alcalde. Allí me dijo la concejala, dice, es que están aquí 70 nacionalidades. O sea que os quiero decir que, y entonces, bueno, y eso se trata de que no haya un vosotros y nosotros, sino que todos somos nosotros, que todos estamos conviviendo en un mismo espacio. Entonces tenemos que convivir. Y aquí, y entonces, dado también tenemos un programa dentro del área de inmigración de alfabetización e integración, aunque no me gusta demasiado la palabra, me gusta más inclusión, que es más moderno. Pero bueno, con las personas mayores migrantes, para que aprendan el idioma y para que al mismo tiempo se integren en el sistema educativo. La Liga ha hecho también diferentes informes, no se puede llamar investigaciones porque la muestra ha sido pequeña, pero sí que hay un informe últimamente que hemos hecho que es sobre cómo están las personas, las familias, los alumnos migrantes que ya están aquí asentados, qué nivel de participación han tenido o tienen en el sistema educativo español, si participan en el centro, si participan en los consejos escolares, etc. Entonces, ¿y qué recursos ha tenido? Hemos pasado una serie de cuestionarios a los centros y era gracioso. Porque bueno, yo he pasado los de aquí de Murcia y les tenía que llamar por teléfono y decirles, oye, que no me habéis rellenado la última parte que pone qué programas tenéis para acoger y desarrollar a los alumnos que son sus familias de origen extranjero. Dice, ay, no, es que no tenemos nada. Digo, ¿cómo es que no tenéis nada? Digo, y es que no tenían nada de parte de la administración, porque los programas que había de compensación, del PROA, todos esos programas los han eliminado y claro, no tienen nada. Entonces, sí que ha dado, entonces decía, y no hacéis, bueno, hacían un montón de cosas, me rellenaban 9 o 10 cosas que las hacían, pero bueno, ¿qué pasa? Que los centros ahora mismo están un poco huérfanos, porque yo es que soy docente, nosotros somos una asociación que todos hemos sido docentes de alguna u otra manera, o somos. Yo ya me he jubilado, no soy, pero bueno, es igual. Sigo en esto porque me gusta. Y bueno, porque me gusta y porque creo que es de justicia social aportar nuestra experiencia para lograr una sociedad más justa y más igual. Bueno, dicho este paréntesis, sí que nos decían eso, pero es porque están huérfanos, porque no tienen, a nivel regional o a nivel, no tienen un proyecto educativo en el que tengan un proyecto de centro. Yo me acuerdo, nosotros en mi centro hicimos un programa que era de formación en centros, cuando yo estaba trabajando en la escuela, durante 2 años, y eso fue sumamente productivo, porque éramos todo el centro el que estábamos haciendo formación, primero
hacíamos un diagnóstico y después de ese diagnóstico es cuando hacíamos una serie de formación para darle a esa comunidad lo que necesitaba. Entonces, esto es lo que ahora mismo no lo hay. No solamente no lo hay, sino que no hay un proyecto, no hay lo que es... Vamos, la filosofía de la escuela pública es que haya que sea un ámbito social donde los alumnos aprendan no solamente matemáticas, sino que aprendan para la vida. Entonces, el que estén todos juntos, el que haya mucha diversidad, no solamente le viene bien. Por ejemplo, en el caso que ha dicho mi compañero aquí, Bertemi, en el caso de los niños que tengan algún problema, algún déficit, no. Es que a los otros les viene mucho mejor. Yo he estado trabajando en educación especial y lo sé. Precisamente teníamos un niño en mi instituto que era ciego. Ya voy a contar una anécdota, yo como los viejecicos ya. Entonces, bueno, no sabéis lo que aprendieron el resto de la clase con ese niño, porque teníamos una ayuda del profesor itinerante que iba de vez en cuando y nos formaba a los profesores y los críos. Bueno, y de verdad es que era una cosa, ellos están aprendiendo esos valores que decimos, solidaridad, compartir, todo eso se aprende como el movimiento andando. Si no hay movimiento, entonces el que la escuela vuelva a ser nuevamente participativa, solidaria, con valores democráticos de verdad, para una sociedad democrática, es lo que tenemos que volver a hacer, volviendo a recuperar lo que hemos perdido, pero yo creo que mejorándolo, porque la sociedad ahora mismo es mucho más compleja que hace unos años, y siendo más compleja, resulta que estamos quitando todo, con lo cual, socialmente, pues puede ser una bomba de relojería, porque una educación inclusiva y es que además previene los fundamentalismos, previene y socialmente cohesiona la sociedad. Nosotros lo que pretendemos precisamente es cohesionar con nuestra formación, o nuestra pretensión es cohesionar la sociedad. Entonces ahora mismo yo había traído una serie de cosas que me las voy a saltar porque las ha dicho ya todo el mundo. Entonces, lo que sí me gustaría es hacer unas propuestas concretas que precisamente cuando se gobierne nuevamente, yo creo que ya falta poco, entonces tenemos que ir trabajando en esto para a ver qué hacemos, ¿no? Medidas de inclusión para el alumnado, un proyecto para prevenir y solucionar los conflictos pacíficamente. No me vale con partes que solamente sirven para gastar papel y para no ser ecológico, porque hoy en día ya mucho papel es ya no ser ecológico. Entonces, pues sí, hay que hacer todo ese tipo de cosas. Hay colegios que llevan mediación. Mirad, hace 1 año o 2 años me dijo a mí una persona que llevaba en la consejería el laboratorio, no sé cómo se llamaba, si era el laboratorio no sé qué, de los conflictos, no, es que ya no me acuerdo el nombre, porque como hay tantas cosas con tantos nombres se me olvidan. Ahí vale. Y entonces le dije, digo, ¿y no sabéis que tal centro lleva un programa de mediación? Y además muchos centros, que nosotros además como Liga hicimos cursos de formación sobre educación para la ciudadanía y mediación. Y entonces, pues no lo sabía. Bueno, y como último quiero reivindicar la educación para la ciudadanía, que le podemos llamar X, porque es como ya nació dándole estacazo por parte del PP y por parte de los sectores más conservadores, pero como se llame, si es educación para la democracia o lo que sea, debemos de restaurarla, porque además es una de las preocupaciones de la Unión Europea actualmente, porque están habiendo muchísimos problemas, como sabéis, y además hay un discurso xenófobo, nazi, incivilizado y demás, aquí, pero en Europa mucho más. Y entonces es una de las cosas que más preocupa a Europa, aunque Europa tiene una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace, pero en eso no me voy a meter, ¿vale? Entonces lo que sí debemos de hacer es, de una forma, pero desde pequeñitos, desde abajo, una educación para la democracia, porque si queremos una sociedad abierta y democrática, tenemos que, de forma como asignatura y transversal. Y ya acabo porque me acaban de llamar la atención. Muchas gracias. Vamos ahora
preguntas, unas poquitas preguntas que no tenemos. Y no, la otra persona no. Y antes le voy a dar la palabra a Ana Martín y a Elizabeth, que me la pidieron al principio de... Ana Martín. Sí. Disculpad, salimos, vamos a las 6:30 y 10 minuticos para... Vale, muchas gracias. ¿Tenemos 10 minutos? Sigo escuchando. Bueno, yo pertenezco a un colectivo emergente. Cada vez somos más personas, bueno, somos cada vez más niños que se están dando, por suerte, están siendo más visibles. Yo pertenezco al 10% de la población escolar, también soy disléxica. Y bueno, el 10% de las dificultades de aprendizaje es un 10% que está emergente, como decía, no un colectivo que necesitamos que se nos oiga, que aquí me dan un hueco para mi voz, agradecer a Ana María la oportunidad, ¿no? Y bueno, somos un colectivo que del 25% del fracaso escolar es disléxico, el 40% del fracaso escolar son dificultades de aprendizaje específicas. Quiere decir, ahora mismo hay en la región de Murcia 11.500 alumnos diagnosticados con dificultades de aprendizaje. Es una pena que se haya ido con ella, porque estos porcentajes son para que los políticos lo tengan en cuenta, que de hecho no lo tienen en cuenta. De hecho, no estamos en el pacto educativo, que deberíamos de estar. Súper importante que estemos en el pacto. María Dolores, te pido por favor que le transmita esto, porque creo que es importante. Ayer estuve también en la conferencia de educación del PP, también ya estamos cansados de que suenen cantos de sirena por todos sitios, ¿no? Porque de verdad deberían estar identificados estos niños, 2 o 3 niños por aula, que no lo están. Muchas veces hay centros que dicen que no tienen ningún niño con estas dificultades. A veces son niños inmaduros. Y los niños no maduran, los niños no son peras, no son plátanos, son niños, tienen un nombre y tienen sus emociones y tienen sus capacidades, sus dificultades, como todas las tenemos, ¿no? Pero es una pena que estos niños, además, ellos están aprendiendo con la ruta que tienen alterada, que es la ruta del aprendizaje de la escritura, porque el sistema educativo se basa su aprendizaje en el aprendizaje de la escritura, y estos niños lo único que necesitan es el acceso a la información. Estos niños no tienen reconocido una discapacidad, como pueden estar reconocidos en Europa, pero es que tampoco es eso lo que pedimos, eso es lo que tiene que llegar. Pero lo que pedimos ahora es que no sufran, que ya vale que sufrir en el aula, que están ahí invisibles, que son niños pues que tampoco son molidos, porque los niños con TDAH son molidos y rápidamente te puedes dar cuenta que están, pero estos niños no. Incluso algunos sí que pueden ser molidos porque pueden decir, oye, que estoy aquí, estoy sufriendo en silencio, pero estoy aquí, ¿no? Entonces es una pena, porque es que además ellos tienen unas necesidades que no están cubiertas, porque la familia, como es también una parte genética importante, pues también padece de esto, ¿no? Y son niños de exclusión social total. Ni estamos reconocidos por educación, nos aleja, política social no nos tienen en cuenta y sanidad nos manda a casa a reposar. Porque son niños que cuando son pequeñitos aparecen sus primeros síntomas. Yo tengo un hijo con dislexia y con los 3 o 4 años, que ya empezaban con los símbolos, aparecían sus primeros síntomas, dolor de barriga, dolor de cabeza, y estos niños, yo me acuerdo cuando me llamaban del cole, ven a por tu niño que se encuentra mal, cuando me lo llevaba a casa saltaba de alegría, o sea, él sufría en el aula, él donde estaba incómodo en aula. Yo desde luego tengo que verdad que cada vez esto, los colectivos como las asociaciones, que gracias a las redes sociales esto se conoce cada vez más, mayor, ¿no? Murcia, daros cuenta, es una de las comunidades que más normativas tiene. Yo diría que es casi la primera comunidad que más normativas tiene sobre la dificultad de aprendizaje.
pero luego tenemos un problema. No se aplica en el aula. El profesorado se resiste a aplicar el aula. Yo lo estoy diciendo y se me pone el reloj de gallina. Porque, sí, ya, yo lo siento, pero es que me voy tanto, perdonad que lo diga, pero es que no hablo con palabras, hablo con emoción. Tú ya sabes que hemos hablado y... Sí, pero también, bueno, claro, estamos en ello, pero reivindico orientadores para las aulas, reivindico información de profesorado, metodologías que van para todos, de cooperativo, proyectos, PTs, IAL, que son recortados, no tienen becas. Pues todo esto, hoy conmigo lo reivindico. Muy bien. Escueta. Por favor. Es que se hace la clausura ya. También recientemente he sido elegida secretaria de Educación en la pedagogía de, obviamente, por el Partido Socialista. Como me pongo muy nerviosa cuando hablo, me lo he escrito un poco más o menos de la problemática y la situación que vivo en mi colegio. Que hoy se ha tocado en varios puntos, pero así un poco muy de pasada. Entonces, pues yo les voy a leer un poco de lo que pasa en mi colegio y en muchos colegios de aquí. Era un resumen, porque tenemos que ir, de verdad. Sí, es que me acaban de decir. Sí, es que para preguntas solamente, si no me lo pasa y yo lo tramito, ¿vale? Sí. A ver, entonces simplemente pasó la petición. Sí. A ver, señores. Mi colegio, a ver, para resumir, mi colegio es un colegio gueto, que a muchos no les gusta el nombre, pero es lo que es. Señores, sé que quizás muchos se sientan ofendidos con la palabra gueto, que quizás sientan pena, pero si no hacemos nada, si no procuramos cambiar esto, si no nos sentamos a trabajar los responsables, solo estaremos cayendo nuevamente en la hipocresía de decir esto está mal, pero quedarnos sentados, esperar y mirando que nada cambiará. Hoy más que como secretaria de Educación, hablo como madre. Una madre preocupada porque sus hijas españolas, ellas, como mis niños del colegio y como muchos otros, estamos cansados ya de que las autoridades competentes o incompetentes, en este caso, han preferido y prefieren seguir mirando para otro lado. Yo no tengo recetas ni fórmulas para que esto pueda cambiar de inmediato, pero sí quiero y tengo las fuerzas de lucha y que cuenten conmigo y con muchas madres en mi colegio para que esto cambie. Queremos que nos dejen de encasillar, queremos que nos dejen de catalogar como ciudadanos de segunda, que dejen de mirarnos por encima del hombro, pero sobre todo, señores, pensemos bien y miremos a quién nos dirigimos, porque si seguimos por el mismo camino, en el futuro solo vamos a tener niños de ningún lugar, queriendo un país extraño lejos de ellos y siendo extranjeros en su propio país. Así que os pido, compañeros, el día de hoy, que juntemos nuestras ideas, nuestros esfuerzos, y que juntos propongamos una solución al problema. Que de aquí el día de hoy nos vayamos, si no con un programa, sí con las bases y las ideas claras para seguir luchando y sabiendo el camino por el que vamos a andar los ustedes. Bueno, pues siento que no se puedan hacer preguntas porque me dicen que nos bajemos. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda, me la pasáis por